Hay una ciudad justo frente al Mar Caribe que se levantó para ser el gran escudo del Imperio Español. Hablamos de Cartagena de Indias. Pero ojo, no era solo un puerto, era mucho más. Pensemos en ella como una caja fuerte, una trinchera y, claro, por eso mismo, el objetivo número uno para la codicia de todo un continente. Y esa es la pregunta clave que lo define todo, ¿no? Porque claro, cuando una ciudad se convierte, de repente, en el centro de toda la riqueza de un imperio, pues ¿qué pasa? Que también se convierte en el blanco de todos sus enemigos. Defenderla no era una opción, era una auténtica obsesión. Para entender de verdad su importancia, hay que dejar de verla solo como una ciudad. Hay que verla como lo que era en realidad, la Gran Bóveda, ¿saben? El lugar donde se acumulaban todos los tesoros del Nuevo Mundo antes de empezar ese peligrosísimo viaje a Europa. Hablamos de oro, de plata, de esmeraldas, todo, absolutamente todo pasaba por aquí. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Qué es lo que hacía a esta ciudad un premio tan irresistible? Pues miren, su valor no era solo estratégico, era, y esto es literal, el motor financiero del que era, en ese momento, el imperio más grande del mundo. El ascenso de la ciudad fue, meteórico. Se funda en 1533 y en apenas unas décadas ya era la arteria principal por la que corría toda la riqueza de América. Pero claro, ya sabemos cómo va esto. Donde hay un tesoro, no tardan en aparecer los cazadores. Para 1565 los ataques de piratas y corsarios ya eran el pan de cada día. Y entonces llegó el desastre, la catástrofe total. Hablamos del corsario inglés Francis Drake, que no se contentó con saquear la ciudad. No, la quemó hasta los cimientos. Fue una humillación tremenda, una de esas que retumbó hasta en la corte del rey en España. Esto, sin duda, marcó un antes y un después para Cartagena. ¿Y la respuesta de la corona española? Bueno, fue monumental. La idea no era simplemente reparar los daños, ¿qué va? Se trataba de construir una fortaleza pero tan poderosa que un ataque como el de Drake fuera simplemente impensable en el futuro. El plan era levantar la ciudad más fortificada de toda América. Y si hay una cifra que lo resume todo, es esta: 11 kilómetros. 11 kilómetros. Esa es la longitud total del sistema de murallas que iba a rodear la ciudad. Estamos hablando de un proyecto de una escala casi inimaginable para la época, todo diseñado con un único objetivo: ser inexpugnable. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo algo así? Pues a ver, fueron 3 claves. Primero, la visión, la de un ingeniero militar, Bautista Antonelli, que diseñó una red defensiva de última generación. Segundo, la logística, una locura. Había que traer piedra y suministros desde la mismísima España. Y tercero, y esto es lo más duro, el coste humano, porque esta obra titánica se levantó literalmente con el sudor y la vida de miles de trabajadores indígenas y africanos esclavizados. Y esto es un punto clave, de verdad, porque estas murallas no son solo una proeza de la ingeniería militar, no, son un monumento a una historia increíblemente compleja. Cada piedra cuenta una doble historia. Por un lado, el ingenio estratégico del imperio y por el otro, el inmenso y profundo dolor sobre el que todo esto se construyó. Una vez terminadas las defensas, Cartagena parecía, invencible. Pero su prueba de fuego, la de verdad, todavía estaba por llegar. Corría el año 1741 y el Imperio Británico decidió lanzar el mayor asalto anfibio que se había visto en la historia hasta ese momento. Su objetivo, tomar la ciudad, costase lo que costase. Y es que los números aquí son para no creérselos. El almirante Vernon se presentó con más de 180 barcos y más de 23.000 hombres. Y para defender la ciudad, los españoles tenían apenas 6 barcos y unos 3.600 hombres. Era, se mire por donde se mire, una auténtica batalla de David contra Goliat. Y aquí, en medio de este caos, entra en escena el gran protagonista de esta historia, el general Blas de Lezo. Un estratega absolutamente brillante, un líder implacable, que a pesar de enfrentarse a una fuerza que era casi 10 veces superior, se negó a ceder ni un milímetro. Su plan de defensa fue sencillamente la clave de todo. Y pasó lo impensable. Contra todo pronóstico lo consiguieron. Esa pequeña guarnición de Cartagena logró repeler a la que era la armada más poderosa del mundo. La victoria fue tan aplastante que aseguró el dominio español en el Caribe durante décadas. Cambió por completo el equilibrio de poder en toda la región. Con esa victoria, el legado de Cartagena como fortaleza inexpugnable quedó grabado a fuego. Pero, claro, una pregunta queda en el aire. ¿Qué tipo de vida se cocía detrás de esas murallas? Porque lo que crecía dentro era una sociedad vibrante, sí, pero también increíblemente compleja y llena de contrastes. La vida dentro de las murallas era, en esencia, un pequeño reflejo del mundo colonial, un lugar de divisiones muy profundas.
Por un lado estaba el poder, la opulencia de la élite española concentrada en barrios como Santa Catalina. Pero justo al lado, en el barrio de Getsemaní, la vida era otra cosa. Era el hervidero de artesanos, de trabajadores y sobre todo del sufrimiento de miles de personas esclavizadas. Fue justo ahí donde chocaron y se mezclaron tres mundos: el europeo, el africano y el indígena. Un encuentro que a menudo fue violento, sí, pero que con el tiempo acabó forjando una identidad cultural única y muy resiliente. Hoy, esas murallas siguen ahí, de pie. Son como testigos silenciosos de toda esa ambición de la guerra, de la supervivencia. Cada piedra, cada cañón, nos cuenta un trocito de esta historia increíble. Pero ojo, que esta es solo una cara de la moneda. En nuestro próximo capítulo vamos a explorar esta misma historia, pero desde una perspectiva muy diferente. Nos subiremos a bordo de un barco pirata.